punto en que quisiera insertar la presentación, si pasamos a la primera, es tomar un par de preguntas. Y quizás la primera la podría justificar de la siguiente forma. ¿Por qué ahora se plantean reformas necesarias? Se dice indispensables. Si hacemos memoria, en realidad, en los últimos 3 sexenios anteriores, se planteó de entrada siempre un problema de reformas estructurales y un largo proceso de discusión, reformas fallidas que se decían de segunda o tercera generación y que nunca lograron el consenso. Incluso por ahí alguna vez Guillermo Ortiz planteó una expresión sobre esto. Decía el cansancio de las reformas. Todo el mundo estaba hasta el gorro, como se dice, de las reformas y nadie quería saber de más reformas. Y quizás es que hay 2 cosas que no están justificadas. La primera es, no sabemos por qué esas reformas. Esto es algo que no se hace evidente. Donde ahora todo el mundo está de acuerdo es algo que hace pocos años, 5, 8 años, nadie aceptaba. El hecho es que de las reformas que se empiezan en los 80s, se desemboca en un larguísimo proceso de estancamiento. Por ahí en los 90s, Víctor Luquini dijo la década perdida, pero todo indica que vamos por 3 décadas perdidas. Entonces tenemos un gravísimo problema y creo que la discusión no se resuelve por una sencilla razón. No sabemos qué es lo que tenemos que resolver como problema estructural. Por eso planteo que la pregunta crucial, en realidad, es la última. ¿Por qué razón la economía mexicana no crece? Si lográramos tener un buen diagnóstico que diga por qué no crece, a lo mejor podemos llegar a un segundo paso en el que dijéramos, bueno, hay que resolver este problema. Podríamos tener divergencias sobre algunos puntos o las estrategias sobre cómo abordar esos elementos, pero al menos sabríamos qué enfermedad es la que queremos abordar. De lo contrario, se nos avientan interpretaciones. Esta es la reforma estructural. Bueno, sencillamente no es nada evidente lo primero que está en todo el discurso público. Vamos a privatizar la extracción de petróleo. Eso va a mejorar las causas, toda la serie de elementos que han desembocado en un crecimiento infame. 1%. 1% no cubre el crecimiento de la población. Entonces estamos con un problema muy, muy serio. Por tanto, mi presentación va al revés. No voy a empezar por cuáles son estas reformas. Voy a empezar por lo último. ¿Qué son los elementos que se han planteado como diagnósticos sobre por qué razón la economía mexicana no crece? Si tenemos un ordenamiento con esto, entonces podríamos ir al otro punto. ¿Cómo romper este círculo vicioso del estancamiento, como se decía por allá en los años 50? A lo mejor podemos converger sobre ese punto. Pero, ojo, es una propuesta muy polémica por cualquier punto que se le quiera abordar. Entonces, paso sobre esta idea. ¿Qué elementos están presentes como constantes? Toda teoría del crecimiento dice, para crecer hay que invertir. Si no crece la formación de capital, no hay manera de tener un desempeño sistemáticamente significativo sobre crecimiento. Si revisamos los últimos 30 años, la tasa de inversión del país, cada vez que llega al 20% del PIB o pasa un poquito, el país entra en algún tipo de problema, déficit de cuenta.
corriente, o acumulación de deudas, presión inflacionaria, y no se sabe por qué, pero ahí se atasca el carro. Por 5 sexenios consecutivos, se viene diciendo en el Plan Nacional de Desarrollo, el país tiene que invertir al 25% del PIB para lograr una tasa de crecimiento del 5%. Lo cierto es que con el 20%, que es lo más que estamos encontrando, puede haber algún año que suba a 21%, sí, pero no más. Con eso estamos creciendo en promedio desde 1988 sobre menos del 3%, y en los últimos 10 años al 2.4%, y en los últimos 6 al 1.7, 1.8, sin mencionar el año corriente. Entonces, hay algo que está intrínsecamente mal sobre la relación de lo que sería una explicación de qué debiera ser el motor de empuje para que la economía pudiera crecer. Contexto de política, instituciones amigables al desempeño empresarial. No hay país más abierto que esto, desde mediados de los 80. Se hizo toda la cuestión no solo del Tratado de Libre Comercio, se habla de 12 tratados más, hay todo un entorno que permanentemente está buscando un contexto favorable para la creación de empresas, atraer inversión extranjera directa, tecnología, etc. El aspecto institucional me parece que ha sido ampliamente cuidado, y no obstante el país fue receptor de inversión extranjera directa hasta un punto, y después ha venido cayendo en los últimos 6 años. Y esto es hablando de la inversión, que sí es inversión productiva, no lo que aparece como ahorro externo, que finalmente no es sino inversión de cartera, y la inversión de cartera, como entra, se va, y no necesariamente nos deja nada. Mano de obra. Se habla mucho de la flexibilización de la fuerza de trabajo. Hay un consenso entre los estudiosos del asunto laboral. La ley en sí misma no es una restricción para la flexibilidad laboral. El contexto de flexibilización se encuentra en los contratos de trabajo. Y si los contratos de trabajo permiten esa flexibilidad, no tiene ninguna limitación, tal como de hecho ocurre prácticamente desde principios de los 90. Entonces, decir que teníamos una restricción, o como había una noticia ahora, la productividad no crece, y entonces se voltea a ver a los trabajadores diciendo, es culpa de los trabajadores. Y a mi entender, un sistema político donde la productividad es responsabilidad de los trabajadores no se llama capitalismo. Un sistema político donde la productividad es responsabilidad de los trabajadores se llamaría quizás socialismo o algo parecido. En una economía de mercado, una economía de empresa, la productividad es una responsabilidad empresarial. Y no podemos ignorar este problema. Esto es un problema de gestión, de cultura empresarial, de cultura tecnológica, cultura laboral, de estructuración y capacitación de las empresas para generar esos cambios. Echarle la culpa a los trabajadores me parece que ha sido un recurso tan sobateado que resulta ya ofensivo. Pero peor, si se vuelve instrumento de política económica. Creo que ahí hay un una falta de entendimiento de lo que es las reglas de la producción en una economía como esta. Capital humano, puse ahí nada más un numerito, 6%. 6% es la tasa de crecimiento de jóvenes titulados de licenciatura durante los últimos 30 años, de acuerdo al estudio que hizo el Banco Mundial y que hizo un colega nuestro de la UAM Iztapalapa. Esa es la tasa en la cual ha crecido la oferta de jóvenes capacitados a nivel de licenciatura. Pero en el ínterin,
el país creció a menos del 3%. Entonces creo que hay un problema sobre qué está ocurriendo, porque lo que ha generado es un desfase en el proceso del mercado del trabajo que ha ido empujando a que jóvenes con licenciatura empiecen a tomar actividades de menor calificación. Y esto tiene que ver con algo esencial en la economía mexicana, y voy a hablar un poco más adelante de eso. El financiamiento, tenemos un problema. De hecho, el ahorro financiero ha venido creciendo de manera sistemática, muy por encima de esa tasa de inversión del 20%. Entonces, decir que estos son los problemas estructurales que hay que resolver, creo que hay una falta de congruencia en el argumento. Entonces tenemos que ir a algo un poco más en lo que podríamos referir como estructural, en el sentido de relaciones determinantes, relaciones críticas en la economía mexicana. Pasamos al siguiente. ¿Qué problemas sí encontramos como persistentes? La política monetaria del país considera que tiene una gran responsabilidad en regular la inflación, y en contra de lo que parecería el modelo de metas de inflación, no es la tasa de interés la palanca fundamental para frenar la inflación. En México, la palanca para frenar la inflación tiene dos. Una es el salario y otro es la tasa de cambio. Cada vez que hay un descontrol en alguna de estas variables, tenemos terribles shocks de devaluación, caída del salario real e inflación. Entonces, el Banco Central dice que interviene y deja que el mercado regule la tasa de cambio, pero la verdad es que no podríamos explicar los niveles de reservas ni los niveles de habilitación de recursos en moneda extranjera al sistema financiero, sino es porque el Banco Central interviene de manera sistemática en el mercado de cambios. ¿Cuál es la dificultad? La dificultad es que si la expectativa inflacionaria está agarrada de la expectativa de la tasa de cambio, de pronto atrapa la política monetaria. Y atrapa la política monetaria a impedir el ajuste, y esa incapacidad de hacer el ajuste conduce a déficit en cuenta corriente, caída del Producto Nacional y estancamiento. No es un discurso sobre si es buena, mala o regular la devaluación, que es la respuesta ortodoxa del usuario. El problema es otro. El problema es que esto se vuelve una política sistemática, y cuando se vuelve una política sistemática, trabaja en contra del desarrollo de la productividad del trabajo, que ahora parece ser que las autoridades financieras de este país encuentran que es un gran problema, un grave problema. Y lo vemos en que cualquier país que utiliza ese mecanismo, por otra parte, tiene una enorme palanca sobre políticas industriales. Es muy simple, veamos el estudio de la OECD sobre políticas industriales. Hay 3 estudios sistemáticos de la OECD sobre política industrial en todos los países miembros de la OECD. Y vemos sistemáticamente, hay 3 países líderes: Alemania, Japón, Estados Unidos. Son líderes en crecimiento tecnológico, en competitividad y también en alguna forma en productividad. Y el resultado es muy claro. Esos países disponen hasta de 20 o 23 o 25 instrumentos diferentes de política industrial que ejercen con o sin Organización Mundial del Comercio y con o sin tratados de libre comercio. Simple y llanamente hay una enorme cantidad de recursos volcada a proteger, estimular y desarrollar sus capacidades productivas, sus capacidades tecnológicas y competitivas. Hay países que no tienen tantos recursos, como Inglaterra, Francia, Italia, y tienen menos instrumentos. México se dice que tiene 6 instrumentos y muy poco dinero puesto en generar esas capacidades tecnológicas. Entonces, me parece que es muy claro. Se habla de nuevos líderes de crecimiento, los BRICS.
Brasil, Rusia, India. ¿Qué es la diferencia? China. 60 años o más de política industrial y de desarrollo tecnológico y de formación de capital humano sistemático, y jamás, bajo ninguna condición de mercado, han bajado la guardia. Jamás. ¿Qué les da eso? Una capacidad para hacer crecer la productividad del trabajo, para ser un foco de atracción de inversión extranjera, para ser un foco de desarrollo de estructuras de mercado muy ricas y muy dinámicas, que obviamente no se van a sumar aquí. China hace crecer la productividad sobre 4 o 5% anual consistentemente. En México estamos con una tasa abajo del 1%, según mis estimaciones, al menos 17, según la estimación de Videgaray en esto que le llaman el CLENS, pero que evidentemente muestra un foco rojo. Y si ese es el foco rojo, me pregunto por qué razón en las reformas estructurales que se están planteando ahora no hay media palabra sobre cómo generar un contexto de desarrollo productivo competitivo distinto. Ahí hay una terrible incongruencia, cuando ese es el punto flaco de este país. Estamos abiertos al comercio y China puede colocar en México tenis de 15 pesos y no hay productor mexicano que haga eso. ¿Cómo le hacen? Bueno, evidentemente hay dumping y no hay gobierno que pare el dumping. ¿Qué quiere decir? Se reconoce a sí mismo un instrumento de política que diga no tenemos manera de frenar nada. Me llama la atención porque en el TLC se supone que hay instrumentos reconocidos. En el documento de adhesión a la Organización Mundial de Comercio hay instrumentos, pero no existen. Un punto que me parece crucial es el abandono de la agricultura. La agricultura frecuentemente se señala como el foco del atraso, de la pobreza, de la baja productividad, y sin embargo, la agricultura tiene episodios sistemáticos de crecimiento de productividad muy interesantes, que no son observados como un recurso productivo por el gobierno ni por nadie. Y sin embargo, si hoy volcáramos recursos adecuados para que la agricultura pudiera producir el déficit que tenemos en granos básicos, podríamos ocupar 1 millón de personas en la agricultura. Esto es una propuesta sistemática de grupos que trabajan dentro del sector agrícola y que simplemente son un foco rojo que dice cómo nos damos el lujo de no producir nuestros alimentos. Y es la segunda causa del déficit comercial en este país. La primera es asociada al sector industrial. Ya hay un punto. Una economía tan abierta como la mexicana no puede ignorar la elasticidad de ingreso de las importaciones. Me refiero claramente al trabajo de Thierold. Thierold propone una cosa que se llama ya la ley de Thierold, que dice el tope de crecimiento de la economía está dado por la elasticidad de ingreso de las importaciones. ¿Qué quiere decir? Es algo muy simple. ¿Cuánto crece el producto? ¿Cuánto crecen las importaciones? Si las importaciones crecen más rápido que el producto, cada esfuerzo de crecimiento genera déficit comercial e incapacidad para manejarlo. Y eso sistemáticamente frena a la economía mexicana. Y esto requiere política. Esto requiere política. ¿Cómo es que un país tan abierto como lo es Brasil puede lograr regular este indicador? Muchos países europeos ahora están volcados a regular esto. ¿Para qué? Para poder ampliar el margen sobre el cual generan comercio, incluso con la misma comunidad europea, sin que generen déficits. Pero nosotros nos damos el lujo de importar, no importa, Mercedes, Cadillacs, lo que quieran, el país paga. Esto me parece que son problemas que sí señalan la estructura productiva, la estructura de comercio, la estructura que articula al país
en sus determinantes críticos y que sí podemos demostrar, todos inciden en bajar el crecimiento. ¿Qué es el problema? Voy a adelantar una idea que es esencial. Todo esto que se llamaron las reformas estructurales de los 80 crean un modelo económico, y este modelo económico tiene dos características. Está claramente asociado que la inserción industrial, este gran éxito exportador de manufacturas, descansa en mano de obra barata asociada al modelo maquilador. Y tiene un segundo componente, el extractivo. Se abre la explotación de minas en condiciones verdaderamente dramáticas. Se ha concedido entre el 25 y el 27% de la superficie del país para explotación en condiciones de mina abierta, que es la más destructiva en términos ecológicos, pasando por encima de los derechos agrarios en su mayor parte. ¿Qué es el punto? De los 22 mil millones de dólares que se supone que genera la exportación, prácticamente eso no contribuye nada al país. Queda un poco en salarios, el resto se va. Y de esto no tenemos ninguna retroalimentación que diga se crean otros polos de desarrollo, otras formas de expansión. De hecho, es una de las formas más depredadoras a nivel regional en muchos lugares. Algunos de estos lugares ya en crisis sociales muy, muy graves, como son Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Hay razones que tienen que ver con el tipo de extracción. Toda la costa oeste del país genera un cierto mineral que se extrae en bruto y en bruto se lleva a China con tecnología moderna. De ahí sacan 200 diferentes tipos de minerales que son buena parte de esto que traemos como celulares producidos en China. Pasamos al siguiente. ¿Qué es lo que ha provocado este modelo productivo? El mayor problema es la bifurcación productiva. Tenemos un sector industrial que crece en productividad, pero no crece ya en empleo, que es todo el sector maquilador. Tenemos toda otra industria volcada al mercado doméstico, que ahora crece un poco, pero no mucho en empleo. Y luego tenemos 4 sectores que son extrañamente difusos, que van desde el sector agropecuario, que no está conectado a estos sectores, el sector que produce servicios productivos como telecomunicaciones, hoteles, restaurantes, transportes, que son servicios de incidencia en la cadena productiva, y después aparece toda una serie de sectores asociados a servicios que se dice que ocupa mucha gente, pero no sabemos cómo. Lo que sí sabemos es que es con bajísima productividad, y ahí es donde están algunos de los focos de pobreza más concentrados. Esto, a mi juicio, es una de las causas más importantes en la desestructuración social que se ha generado en los últimos 25 años y que tienen al país volcado en sangre. Esto creo que señala una parte del problema. Esto es la historia interna, pero creo que hay un punto en el que no se ha dado la atención necesaria. La crisis del 2007, 2008, que va hasta el 2009, y otros decimos que todavía sigue, es una crisis global que está obligando a todos los principales países líderes industriales a rehacer sus capacidades, su amarre productivo, su forma en la cual generan producción, riqueza, empleos. Esto apareció muy al principio en la administración de Obama. Él la llamó eufemísticamente: hay que traer de vuelta los trabajos. Sin bring the jobs back. Hay que traerlos de vuelta. Y empezaron a focalizarlo en actividades de alta tecnología en pueblos, ciudades abandonadas por la globalización,
y que los están rearticulando productivamente. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Lo que se supone que había sido el principal instrumento de jalón de la economía norteamericana, la economía mexicana, se está debilitando. Es cada vez más pobre. Y la razón es muy simple. Esta rearticulación productiva está destinada a puestos de trabajo de alta tecnología, de alta integración productiva dentro de la economía norteamericana, y sencillamente no los van a llevar ni a China ni a México. Y eso quiere decir la perspectiva de crecer con base a este modelo maquilador está acabada. No da más, y por eso en los últimos 5 o 6 años la economía mexicana está creciendo menos a cada jalón que da la economía norteamericana. Y esto sí, en verdad, nos pone un foco rojo, porque dice la forma en la cual nos insertamos a la economía mundial, a la economía norteamericana, es un modelo finito, es un modelo que no va a dar más y no puede dar un jalón más en términos de producto o de productividad. La reforma estructural tiene que darle espacio a que la sociedad esté dentro. Las reformas que aquí ocurrieron, lo primero que hicieron fue sociedad adentro, no un cachito de la sociedad adentro y la mitad de la población fuera. Esto es lo que ocurrió acá. La mitad está dentro, la mitad está afuera. No es posible. Eso no es posible, no es aceptable. Y no es un problema que yo no lo acepto. Yo podría decir, yo estoy dentro. No, el problema está, la mitad del país, más de la mitad de nuestros jóvenes están fuera. Y eso no es aceptable. La siguiente reforma. ¿Cómo están las tripas de esto? Los sectores. Los sectores productivos. Bien, la tasa promedio de crecimiento, y lo separé no por sexenios, no creo que sea un concepto relevante, sino por periodos de ciclos. Y periodos en los cuales puedo tener información sobre los sectores que estoy destacando. Me destaca una cosa, el crecimiento total en los últimos 5 o 6 años está a la baja. Esta es la tasa geométrica, la tasa promedio geométrica, no la tasa puntual. En este periodo hay algún año con 4%, 4,5%, sí, pero eso no me importa. Estoy viendo el proceso en su conjunto. El sector primario es el más fastidiado en este último periodo. Sin embargo, en el último año tiene un jalón curioso de 3%. Sector industrial, en su conjunto va a la baja, pero vemos que hay un sector que estoy distinguiendo. Los sectores líderes de crecimiento industrial son aquellos sectores que han crecido más rápido y son sectores líderes exportadores. Es decir, tienen una tasa de crecimiento de sus exportaciones y de su valor agregado más alto que el resto del sector industrial, por encima del promedio. ¿Qué sectores están ahí? Automotriz, vidrio, cerveza, ¿va? Aquellos que se supone que han sido cemento, esos han sido los líderes, decimos que sí, perfecto. Tienen un cambio muy importante por cambio en precios relativos en el momento del cambio estructural, pero después baja. El resto del sector industrial primero es marginado y ahora parece estar recuperando algo de ese crecimiento, salvo en el último periodo. ¿Por qué? Porque está asociado al mercado interno. Este sector no líder está asociado al mercado interno, es el que crea más ocupación, pero tenemos que decir una cosa: el trabajo en el sector industrial en 1980 ocupaba el 14% del total de la población ocupada, ahora ocupa el 11%. Cuando nos dan el dato del sector manufacturero en su conjunto, nos dicen el 22, 23, hasta el 24%. ¿Por qué? Porque se está incorporando ahí al sector de construcción. El sector construcción pasó del 7% al 12%. Y es el único sector que se mantiene como
significativamente aumentando la ocupación en los últimos 30 años. Eso no creo que sean buenas noticias para el país. Por eso tenemos este comportamiento en el sector manufacturero. Los no comerciables, si se fijan, tienen también primero un realineamiento y después a la baja. La siguiente gráfica, por favor. Esta es la contraparte en términos de ocupación. ¿Qué ocurrió con la población que ocupa? Y me parece que esto es probablemente el dato más grave de todos. La ocupación total ha crecido a menos de la mitad del crecimiento de la población. Estamos hablando que en ese periodo la población estuvo entre 1,8 y 1,6 aproximadamente. En los últimos años dicen 1,4, quizás. Pero en este periodo estaba sobre el 1,8. Estamos con menos de la mitad. Entonces ahí tenemos el otro gran foco rojo. No solo no crece la productividad, lo que sí crece de productividad crece con base a expulsar fuerza de trabajo. Y esto no creo que sea una manera sensata de resolver el modelo económico. Podríamos verlo muy claramente. Los líderes industriales en crecimiento expulsan fuerza de trabajo. Líderes no industriales también, y a una tasa más rápida, que obviamente se va a ver reflejada en su comportamiento de productividad. Pero lo que sí quiere decir es que esto confirma el argumento básico con el que estoy empezando. El problema estructural más grave es la bifurcación de la economía. Sectores que sí dan empleo, sectores que no. Sectores que para generar riqueza expulsan trabajo. Vamos a la siguiente. En términos de ocupación, se ve claro. Desde el momento de la crisis hay un reacomodo. Las políticas de cambio estructural primero dan aquí un reacomodo y después hacia abajo la tasa de ocupación en la trayectoria de largo plazo. Y esto sí es un problema estructural y no vemos que la reforma laboral que se aprobó a principios de año tenga absolutamente nada que ver con este tipo de problemas. Vamos a la siguiente. Bien. El gran problema es la productividad y la competitividad. Vamos a suponer que sí sea. No estoy de acuerdo con las cifras de Videgaray de este modelo CLEMS. Entiendo que se va a presentar en el ITAM el día 30. Traen al líder intelectual de esto, Dave Jorgensen, y va a presentar este modelo sobre el cual estiman que en estos años, del 2000 al 2011, 12, la productividad incluso llega a ser negativa, cosa que es verdaderamente singular. Ahora bien, no estoy convencido que sea negativa, pero sí creo que esto es un muy pobre argumento para atraer inversión productiva y que el sector industrial bifurcado, este 2.4 no garantiza un motor importante de acumulación de inversión y de generación de oportunidades en el sector productivo. Y la verdad, aun si se duplicara la producción de petroquímicos, suponiendo que sacan a Pemex y andan las empresas petroquímicas más eficientes del mundo, eso no va a mejorar este comportamiento, porque no va a generar un eslabonamiento hacia el resto de la economía. La idea de que la economía está bifurcada quiere decir esto: cuando estos sectores crecen, no arrastran crecimiento del resto. Y a continuación muestro por qué. En términos de productividad parecería que hay un pequeño repunte, que es lo que observamos acá en el último año, pero ¿por qué soy tan escéptico de pensar que eso va a generar un arrastre en la productividad del resto del país? Esta es mi estimación de coeficientes de eslabonamiento total. Estoy estimando para cada año en que hay una matriz de insumo-producto. Entonces, esta es una estimación que se tiene que hacer para toda la matriz, para las 72 ramas de la matriz. Aquí estoy mostrando algunos de los sectores.
Y no muestro todo porque cuando veo una tabla con puros números chiquitos no veo uno lo importante. Estoy destacando los resultados más importantes que a mi juicio muestran el desempeño estructural, de dinámica estructural de la economía mexicana. Hace muchos años la agricultura era un gran motor de crecimiento. Uno invertía en la agricultura y todo el país crecía. A medida que se va deseslabonando, va perdiendo eslabonamiento. Estamos pasando de casi 2 a 1,5 aproximadamente con la matriz de 2003, que es la última que se hizo la Secretaría de Economía. Eso es muy importante, porque solía ser un sector de arrastre para toda la economía. Ahora tengo los líderes exportadores, estos que antes he mostrado con sus tasas de crecimiento del PIB y demás, pero ahora cada uno sobre su coeficiente de eslabonamiento. Vidrio, de 1,9 a 1,8, 1,6, 1,5, casi 1,4. Es decir, es un sector que cada vez compra menos insumos dentro de la economía. Y cuando crece, la industria del vidrio ahora crece menos que el resto del país. Estos coeficientes nos dicen, si crece 1% el valor agregado de estos sectores, crece 1,4 el resto de la economía. ¿Con qué lo comparo? Bueno, con periodos cuando esto era cerca de 2. Entonces teníamos que un sector ahí podía ser un gran motor de arrastre sobre el resto de la economía. Y entonces la cerveza podía producir 1,13, ahora es casi nulo, 1,06. Estamos muy orgullosos de encontrar cerveza peruana en cualquier lugar del planeta. A gusto, ¿sí? Pero ahora tan solo deja menos de un 1% del país. Automóviles. Bueno, ahora tenemos automóviles muy sofisticados, pero dejan menos del 1% al país cuando crece. Electrónica es uno de los menos integrados. Autopartes, este es de los altos. Solía ser mucho más alto, si se fijan. Petroquímica. No podía dejar petroquímica fuera, ya que se va a manos de la Shell. ¿Qué significa? Mientras esta industria se estuvo integrando hacia adentro, tiene un enorme impacto multiplicador. Un enorme impacto multiplicador. Se ha reducido. Las reformas que se plantean van a aumentar, ¿no? Yo tengo toda la impresión que no. Que lo que se está hablando es que hay que traer tecnología, estructura, relaciones de mercado hacia afuera, no hacia adentro. Este coeficiente es lo más cercano que yo encuentro al argumento de la teoría del multiplicador keynesiano, pero está expresado en términos de unidades de valor. Y eso me parece que dirían, ¿qué pasó con la dinámica estructural del país? Bueno, yo estoy viendo una dinámica estructural que cada vez es más pobremente articulada. Si es cada vez más pobremente articulada, significa menos producto, menos empleos. Puesto en términos del argumento de las transnacionales. No me quiero ligar a tu matriz productiva porque tu matriz productiva no arrastra capacidades tecnológicas ni capacidades productivas de avanzada. ¿Qué hay que hacer? Cualquier inversión en este sentido va a reforzar la bifurcación de la economía y no va a fortalecer los mecanismos internos de reproducción y de acumulación de capital, que se supone que era lo que se quería hacer para hacer crecer al país. Ni siquiera estamos cuestionando que seguimos sobre la idea de una economía de mercado. No, el problema es que esta es una economía de mercado así, que cada vez se empobrece más. Ese es el problema. Pasamos. He argumentado que mucho de esto tiene que ver con la tasa de cambio real.
no es un problema de que falte política industrial. Falta política industrial, pero también la política monetaria, que considero ahora cada vez más importante y más significativa, ha jugado un papel significativamente adverso por muchos años. Lo podemos ver muy claramente. La tasa de cambio real es la línea verde. Cada punto, si ustedes ven, tiene estos disparos. Cada uno de esos disparos es una devaluación. Si pusiéramos aquí la gráfica de inflación, a cada uno de estos hay un evento de hiperinflación en el país, y es sistemático. Pero no voy a hablar de la inflación, voy a hablar de la parte que se asocia con el impacto real. Y el impacto real está en lo que compramos, lo que nos compran del exterior en términos del déficit comercial. Y es muy claro, cada vez que la tasa de cambio real llega al 65, 60, 7, ¿qué quiere decir? Una tasa de sobrevaluación sobre 35 o hasta 40%. ¿Qué es lo que hace esa tasa? Castiga los productos mexicanos y castiga el empleo en México y castiga el desarrollo de la productividad de México. Entonces yo digo que uno de los grandes enemigos en esto es un banco central que sistemáticamente está muy preocupado con controlar la inflación sobrevaluando el peso, hace muy barato los productos de China, subsidiamos muy bien el crecimiento de China, pero se transforma en deudas para México, se transforma en bajo crecimiento para México. Y esto es un gravísimo problema. Y yo diría, este sí es un problema estructural, porque este le pega a todos, a todo el mundo. A la maquila no, porque la maquila no se evalúa respecto a esta tasa. Entonces, cuidado, es una política monetaria sesgada. Ni modo que estemos ignorando que ese tipo de política favorece a las maquiladoras, pero fastidia a los productores nacionales. Vamos a la siguiente. Financiamiento. Se dice que teníamos que hacer una reforma financiera. ¿Cuál era supuestamente el propósito? Abaratar el crédito. En México no ha faltado el crédito. Si se fijan, después del ajuste del 95 viene un proceso de contracción y ha venido creciendo. Si lo vemos en términos de profundidad financiera, coeficiente de M4 menos M1 al PIB pasó prácticamente de 30% al 45%. Es decir, hay una gran cantidad de recursos financieros que obviamente se canalizan y que encuentran mercado. Pero eso jamás ha significado que vaya a bajar la tasa de interés o que se abarate el crédito en términos relativos. Entonces, decir que por ahí se abarata el crédito, pues no lo hemos visto. Y la razón es muy simple. La estructura del sector financiero es la que permite que con bancos nacionales o con bancos extranjeros el sistema bancario puede operar en condiciones de oligopolio. Reforma financiera sería poder romper el oligopolio del sector financiero. Pero la reforma que se aprobó en marzo no está dirigida a eso, está dirigida a habilitar al sector financiero a cobrar, no a prestar. Esta es la tasa de inversión. Tenemos aquí un esfuerzo, se vuelve a colapsar y se vuelve a colapsar. ¿Qué es lo que me preocupa de esto? La brecha siempre ha sido amplia. Lo voy a poner de otra forma. En 1978 se empezó la reforma financiera. No es cierto que fuera después, se empezó en 78, en que se empiezan a comercializar CETES y se empiezan a abrir las tasas de interés al juego del mercado. ¿Qué ocurrió con eso? Gradualmente se expande el sector financiero, pero siempre en condiciones muy desventajosas.
si vemos esta apertura del sector financiero, jamás tuvo una incidencia en abrir el nivel del ahorro. Recordemos, por definición en cuentas nacionales, la tasa de ahorro es igual a la tasa de inversión. ¿Estamos ciertos, cierto? Así es. Al abrirse, el ahorro externo empezó a crecer prácticamente desde acá. ¿Qué quiere decir? Si la brecha se abre del ahorro externo, el ahorro interno se redujo, pero el sector financiero crece. Ojo, no podemos tragarnos el argumento de que liberalización financiera aumenta el ahorro. No tiene nada que ver. Y el financiamiento y estímulo de la inversión tampoco. Eso opera por otras razones. Entonces, ¿cuál es la base teórica para pensar eso? Estoy empleando un trabajo de Keynes que dice algo muy simple. Una economía se puede atorar por falta de crédito, no por falta de ahorro. El problema fundamental es que el sistema financiero pueda suministrar recursos financieros en cantidad y precio adecuado, tal que se habiliten las decisiones de inversión. Aquí estamos habilitando el rentismo. Y sí, ¿qué cambió entre este punto y este? Bueno, la participación del sector financiero pasó del 2% del PIB al 6% del PIB. Excelente. Pero no aumenta el ahorro. ¿Es esa una reforma financiera necesaria? Cuidado, algo está mal desde ese punto de vista de la forma que se nos presenta la historia. Y tendríamos que decir, si el país necesita financiamiento, lo puede generar. Si tuviera una reforma que evitara que el sector financiero pueda hacer este juego rentista. Muy distinto. La siguiente. Trato ahora de concluir. Una manera de recuperar lo que estoy diciendo es la siguiente. Nos preocupa que crezca el país y que este crecimiento tenga profundidad, es decir, que arrastre a todo el país. Esto tendría que ocurrir con base a un desarrollo productivo. Y todo el discurso que estamos viendo sobre reformas estructurales, en forma alguna, está destinado a impulsar ese desarrollo productivo. Si hoy necesitamos reformas estructurales es sobre la base de ese desarrollo productivo. ¿Cuál otro? Aquel que cree capacidad productiva y que cree sociedad. Ese país, cuando ha tenido eso, ha sido un vergüenza. Ahora ya no lo es, ahora es las catacumbas del infierno. Pasamos a la siguiente. ¿Cómo se figura esto? Idealmente, la ideología juega. ¿Es un problema de libre mercado? No sabemos qué quiere decir libre mercado, al menos en la interpretación de quienes impulsan esto que se llaman reformas estructurales de nuevo cuño, de tercera generación. Sabemos qué quiere decir. Si eso quiere decir que no podemos tener capacidades para crear nuestras propias capacidades, entonces libre mercado va a significar un desastre. Estamos en una economía de mercado. Las economías de mercado crean sus capacidades propias y las protegen y las desarrollan. Entonces, cuidado, no podemos tragarnos esa píldora ideológica que no es otra cosa, ignorando lo que es el desarrollo objetivo. Y lo que tenemos que ver es el desarrollo objetivo y sobre eso plantearnos qué hacer. No al revés. Sobre esto hay ahora muchos análisis. Por ejemplo, todo el enfoque evolucionista, ¿en qué descansa? No descansa en decir, echar porras al libre mercado. Descansa en la idea de que las empresas son capaces de impulsar sus capacidades propias en un contexto institucional propicio que les crea las posibilidades. Eso quiere decir política económica, política industrial,
política de desarrollo tecnológico, política de educación. Aquí en China, particularmente los chinos la hacen, y no se diga a los gringos, claro que lo hacen. Esto de que es el libre mercado es estar en un cuento chino verdaderamente infame. Por eso saco a colación esta idea del enfoque schumpeteriano. La idea del enfoque schumpeteriano es que se generarían esos impulsos. Lo cierto es que nuestros empresarios tienen una visión más rentista y se cuelgan, su idea de progreso es colgarse de las transnacionales para todo. Tenemos a Monsanto queriendo invadir el campo, tenemos a Shell queriendo tomar la petroquímica y el petróleo. De veras no podemos crear nuestras capacidades propias. De veras no podemos. Pues entonces que vengan los gringos a administrarnos. ¿Con qué manejo macroeconómico? El manejo macroeconómico de este año lo voy a describir en 3 puntos. En abril se muestra que hay una contracción del gasto público que es del orden del 1% del PIB. Para un trimestre. Si fueran los 4 trimestres sería 4% del PIB de un 22% que suele ser. Es decir, estaríamos teniendo una contracción del gasto público por encima del 18%. Este fue el dato que publicó el Banco de México en abril. En el mismo periodo aparece una reducción del dinero de alto poder expansivo, de la base monetaria y de M2, al punto que hay una reducción en términos reales de los depósitos en el sector local. ¿Por qué razón? Porque el Banco de México planteó una restricción sobre la base monetaria. Y esa restricción significa un freno monetario gigantesco y estuvo asociado a un aumento de la sobrevaluación cambiaria que en ese tiempo nos dio 13 pesos por dólar. Llegó a caer alguna semana a 12.60 y todo el mundo decía, bravo, volvimos a 12.50, pero fue una desgracia para el país. Fue un frenón que provocó que el primer trimestre la economía pasó de aproximadamente 3.6 en el último trimestre del año a 0.54. Se suavizó un poco en el segundo trimestre, pasó a 1.4, lo cual nos da un 1% del primer semestre. Tomando los indicadores de índices de actividad industrial y de ocupación, yo estimo que para este trimestre que acaba de terminar en septiembre estaremos en 1.3. Quizás para el año estemos con un 1.14. Eso es una buena gestión macroeconómica. Me parece que esta gestión macroeconómica lo que va a provocar es un aumento muy grave de la inestabilidad financiera. ¿Por qué? La inestabilidad financiera. ¿Por qué? Porque vivimos en una economía de crédito y producción. Si estamos cerrando la válvula que mueve la economía, bueno, el producto cae y también los pagos caen. Eso mete en broncas de deuda a todo el mundo. El gobierno va a decir, está con la política más ortodoxa que en todo el panismo. El panismo que tanto estaba vociferando la política fiscal más sana, llegó a generar en algunos trimestres déficits del 2% de ese trimestre. Es decir, se brincó las tablas olímpicamente. Este gobierno llegó y dijo, volvemos a la austeridad fiscal cero. Está en 0.14 al mes de agosto. Y nadie cree que eso sea buenas nuevas. La actividad económica está frenada. Hasta la última y ya cerramos. Políticas de cambio estructural en este país tienen que ser políticas de desarrollo productivo, no otras. Tienen que ser políticas de desarrollo social y productivo. Eso es lo que está mal en el país.
Eso es lo que ha atascado el crecimiento del país por más de 30 años. Y el país ya no lo aguanta. Nada de eso lo veo en los paquetes de políticas de cambio estructural que están en la Cámara. Y creo que es una enorme desgracia para el país, porque está atascado en una discusión que no resuelve sus problemas. Estamos atascados en una discusión que no nos dice cómo entender nuestros problemas y menos cómo resolverlos. Esa tendría que ser la discusión. ¿Cómo entendemos los problemas que se han generado? ¿Cómo los resolvemos? Eso no está ocurriendo. Eso es muy grave, a mi juicio.